Hola y bienvenidos. A continuación, mis compañeros Carenas Márquez Clemente, Domínguez López Charina Damari, Landa Ramírez Alexa Yasmín, Robles Gómez Arturo, Cermeño Castro Daniel Alexis y su servidor Alonso Martínez Jonathan, del equipo 1 de Sistemas de Información del Grupo 631, les hablaremos sobre una de las alternativas de adquisición de sistema, el desarrollo por parte del usuario final. Para esto tenemos que definir qué es desarrollar y qué es un usuario final. Desarrollar se refiere a crear desde cero o basado en algo un sistema de información. Desarrollar es aprender a usar un sistema de información para poder adaptarlo a tus necesidades. Y el usuario final somos nosotros mismos, las personas que van a estar al contacto con estos sistemas de información al final del día y que, como su nombre lo dice, vamos a ser los usuarios que al final del día vamos a estar al contacto diario con él. Por ello es importante que si vamos a desarrollar nosotros mismos tengamos que tener ciertos conocimientos de sistemas computacionales y sobre todo estar relacionados con los conceptos, vaya. Para aprender un poco más tenemos que entender que el desarrollo por parte del usuario final es una de las alternativas disponibles, así como la compra del sistema de información, entre otras muchas, para la adquisición de sistemas de información, lo cual nos provee un sistema de información a una organización o empresa o a nosotros mismos como particulares. Estos sistemas de información por parte del desarrollo del usuario final se definen como un conjunto de actividades o técnicas que nos permiten a las personas que no somos desarrolladores profesionales crear y modificar software. En este caso nos ayudaría a hacer las tareas más sencillas o a hacer ciertas tareas que son muy específicas o que pueden ser un poco más amenas vaya. Entonces, si hablamos en qué consiste esto, pues esto en particular consiste en que el usuario final será el que trabajará con el sistema. Ese será el mismo que desarrolle sus propias aplicaciones utilizando herramientas computacionales disponibles como los paquetes y el lenguaje de cuarta generación. Con esto nos referimos a que la persona, como nosotros que vamos a estar en contacto con los clientes o con nuestros propios jefes, tenemos que aprender a usar los sistemas de información para poder crearlos o manejarlos, modificarlos o en cierto punto eliminarlos y utilizarlos de forma adecuada esto para que el desarrollo sea muy sencillo y se adapte a nuestras necesidades, que es una de las ventajas que vamos a ver un poquito más adelante en la exposición. En particular, hay que destacar que los sistemas de información son un poco difíciles hasta cierto punto de entender o de desarrollarlos tú mismo, pero no es nada del otro mundo que no puedas hacer si aprendes y te dedicas bien. Hay personas que no están integradas totalmente en los sistemas de información porque no saben reconocerlos a simple vista. Sin embargo, el entender cómo se utilizan las herramientas computacionales disponibles como los paquetes y el lenguaje de cuarta generación nos permite adaptar el software a una forma que nosotros se nos adecue más sencillo, para facilitar un proceso, para hacer más sencilla la captura de datos, entre muchas otras cosas. Podemos ver en las imágenes como una persona está tecleando algo, otra persona está editando algo de la interfaz y otra persona está simplemente programando algo nuevo, una función nueva. Son cosas que para el sistema de información son importantes porque la interfaz es con lo que vas a interactuar y tiene que ser sencilla y amena. Puedes hacerla compleja, pero te vas a tardar más en entenderla. Entonces, si compras un sistema de información, tal vez la interfaz no sea adecuada para ti y sea muy difícil, o para una persona que no esté asociada con la computación. Por ello, el desarrollar un sistema de información por parte de nosotros como usuarios finales resulta ciertamente importante, pues al final del día, nosotros como desarrolladores podemos ser un poco más flexibles con lo que podemos tener como producto final. Es por ello que hago hincapié en que desarrollar un sistema de información, aunque en principio puede ser muy difícil, puede tener muchísimas ventajas, como lo vamos a tener más adelante en un punto más posterior de la exposición. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas que tiene el desarrollarlo, pero en sí es una opción muy válida porque no estás gastando en un sistema de información, o si gastas no gastas tanto como si compraras un sistema de información completo, además de que el mantenimiento es muchísimo más barato y nos permite hacer muchas más funciones de las que estamos acostumbrados para hacer. Es por ello que ahorita mi compañero en adelante va a hablarles sobre las etapas, sobre cómo desarrollar un sistema de información y básicamente qué es lo que requiere este sistema de información desarrollado por nosotros. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clemente Cárdenas Márquez. Dentro del desarrollo por parte del usuario final se encuentran las siguientes etapas. Factibilidad. En esta etapa se debe realizar un estudio para determinar la factibilidad del proyecto, considerando los aspectos técnicos y económicos. También se debe analizar si en realidad un sistema de información ayudará a lograr los objetivos que se pretenden o si no es conveniente realizarlo, ya que pudiera haber otras maneras de cumplir con los objetivos. Análisis. Consiste en determinar las especificaciones del usuario del sistema, pronosticar los recursos que serán necesarios y estimar el tiempo de desarrollo. En esta fase se definen los datos que se van a introducir al sistema y la información procesada que se generará por medio de reportes o pantallas de consulta. Diseño. Una vez realizado el análisis, se prosigue con la fase del diseño, en la cual se traduce el análisis en forma de pasos o algoritmos que constituirán la base de la programación. En esta etapa se diseñan los procedimientos que servirán para cumplir con el objetivo del sistema y la forma en que entrarán los datos. Además, se especifica el proceso para producir los resultados deseados y la forma en que van a transmitirse estos al usuario. Programación. Consiste en elaborar los programas considerados en el diseño para cumplir con los especificados por el usuario. Si la fase anterior se realiza adecuadamente, los encargados de desarrollar los programas solamente deberán seguir la secuencia que se especifica en el diseño. Pruebas. En esta fase es necesario verificar si el sistema cumple con las especificaciones del usuario y su correcto funcionamiento, es decir, probar que haga lo que el usuario desea y que lo haga bien. Operación. Consiste en que el usuario utilice el sistema desarrollado en el ambiente real de trabajo, es decir, que trabaje con él para cumplir con los objetivos deseados en el momento de definirlo. Mantenimiento. Es el proceso mediante el cual se realizan mejoras a un sistema para que tenga vida útil más larga. También se le llama mantenimiento a las modificaciones que deben hacerse cuando el usuario cambia los requerimientos iniciales o se detectan fallas durante la operación. Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Arturo Robles Gómez y yo les voy a hablar de las características de una de las adquisiciones de sistemas, que es el desarrollo por parte del usuario final. Empecemos. Una de las características es que estos sistemas de información son un poco básicos, ya que el lenguaje utilizado es de cuarta generación, lo que facilita su uso, su manejo para desarrollar o crear aplicaciones, ¿no? Aquí dice en la diapositiva que usa lenguaje de cuarta generación y que fácilmente se pueden desarrollar aplicaciones sin necesidad de tener demasiados conocimientos en programación. O sea, que una persona que quiera desarrollar algún programa o alguna aplicación bajo este sistema de información, se le va a facilitar bastante, pues no necesita un amplio conocimiento, no necesita un profundo conocimiento acerca del tema del lenguaje de programación. Otra característica que vemos aquí es que pueden llegar a reducir los costos mediante economías de escala y consolidaciones. Arribita dice el analista de sistemas. Aquí vamos a ver dos características del analista de sistemas. Una está en la diapositiva y otra yo te la voy a decir. Yo se las voy a decir. Aquí vemos, el analista de sistemas únicamente asesora y aconseja al usuario. Vemos que aquí se nos dice que el analista de sistemas va a ayudar, va a aconsejar, va a asesorar al usuario, al desarrollador de la aplicación, al que está desarrollando alguna aplicación. Más adelante vamos a ver otra cosa que puede llegar a ser el analista de sistemas. Una característica guión desventaja que se podría decir es el excesivo uso de recursos computacionales, de equipos de cómputo, ¿no?
que esa se podría decir que es una desventaja, pues por la gran cantidad de computadoras que se necesitan para llevar a cabo este sistema, ¿no? Otra cosa que parte del desarrollo, de parte del usuario final, define los requerimientos desde la etapa inicial de desarrollo, desde la primera parte del desarrollo de una aplicación. Ahora sí, volvemos con el analista de sistemas. Ya dijimos que el analista de sistemas está para apoyar, ya dijimos que el analista de sistemas está para asesorar, ya dijimos que está para ir supervisando al usuario, al desarrollador de dicha aplicación. Aquí también vemos que el analista de sistemas es responsable del total análisis y desarrollo de una aplicación. ¿A qué se refiere esto? Eso refiere a que el analista de sistemas va a estar supervisando el trabajo y los pasos del usuario, asesorándolo, ayudándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Los requerimientos que el usuario necesite, o sea, los requerimientos que el desarrollador necesite, los va a ir integrando conforme realice el proceso, ya que él los define y él los desarrolla. ¿Qué significa esto? Significa que los requerimientos que la aplicación o que está desarrollando el usuario necesitan, él los va a ir integrando conforme vaya haciendo el proceso de desarrollo de la aplicación. Él los va a ir integrando, pues depende de él qué es lo que quiere hacer, para qué lo va a hacer, qué decisión busca tomar, a qué conclusión quiere llegar, ¿verdad? Una característica más, bueno, dos características más un poco parecidas. La número uno es que las aplicaciones desarrolladas son sistemas de soporte para la toma de decisiones como apoyo a sus funciones, ya que les permite realizar análisis. ¿Sí? Esta característica vemos que se trata acerca de tomar decisiones, de llegar a un análisis, de llegar a un censo, se podría decir, para llegar a tomar una decisión, para llegar a una conclusión, a una media, ¿no? Las aplicaciones desarrolladas son sistemas de soporte para la toma de decisiones, como un soporte, como un pilar. Y la otra característica es que las aplicaciones desarrolladas son solamente operaciones transaccionales que recolectan información para el proceso de una toma de decisiones. Parecida a la anterior, es una recolecta, un censo de información, un conjunto de información, de datos, de análisis, que llegarán al usuario en una conclusión para poder llegar a tomar una decisión. Puede ser un análisis de mercado, puede ser un análisis, un censo, etcétera, etcétera. Todo para lo que necesite el usuario, el desarrollador de tal programa, sea para tomar una decisión, sea para llegar a una conclusión, sea para conocer el ambiente económico de su alrededor o cualquier otra cosa. Y esas son algunas solamente de las características. Obviamente hay más, obviamente hay muchísimas, pero para profundizar se necesita que cada uno investigue. Esos son solamente, se podría decir que las características a grandes rasgos más notorias de qué están hechas, ¿no? Mi nombre es Arturo Robles Gómez, muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes, compañeros y maestras, soy Charlene Domínguez y el día de hoy voy a explicarles las aplicaciones y sistemas que hay en el desarrollo de aplicaciones por el usuario final. Primero tenemos lo que es el prototipo Teresa, que es la herramienta encargada de la creación de aplicaciones nómadas. Aplicaciones nómadas pueden referirse a aplicaciones que utilizan celulares, tabletas, audífonos, etc. Todo esto con el objetivo de modificar, crear y analizar sus aplicaciones cuando el usuario busque de ellas en navegadores. Todo esto para que el usuario tenga una mejor experiencia al navegar y hacer al dispositivo más eficiente. Todo el prototipo Teresa va ligado con la Web Revenge, que es un sistema que se encarga de generar un modelo de tareas para que interactúen con el análisis y la interacción que tenga el usuario con la web. Todo esto en base a lo que él busque, a las necesidades que tenga y a los gustos que genere. Esas tareas van ligadas enfocadas más que nada en los gustos del usuario para darle más aplicaciones que él guste o encontrar páginas web que el usuario guste para que sí tenga una mejor experiencia. Luego tenemos los sistemas adaptativos y hipermedia, que son las aplicaciones que permiten
dar al usuario una mejor navegación a las páginas web. Funciona de la manera en que las palabras que pone el usuario, mediante las palabras van saliendo diferentes páginas web y va ligando las palabras mediante mecanismos para que el usuario encuentre de manera más fácil lo que quiere buscar. Luego tenemos lo que es el sistema lápiz, que es un mecanismo mediante patrones que funciona para que el usuario tenga una búsqueda más clara de lo que quiere encontrar. Esto funciona parecido a los sistemas adaptativos. Busca mediante palabras, análisis y resultados dependiendo a las necesidades que tenga el usuario o a los gustos que tenga el mismo. Además de que el usuario puede encontrar elimina al usuario páginas que no le sirvan, páginas vagas o páginas con conceptos técnicos, ya que existen varias de esas y sistemas diferentes las mandan a la misma aplicación o a la misma palabra que el usuario busque. Luego tenemos lo que es la aplicación DES, que es la herramienta que funciona para editar navegadores y páginas web. Un ejemplo de esto puede ser la Wikipedia. Varias personas entran a Wikipedia a modificar la información y esta aplicación ayuda al usuario a modificar dicha aplicación, o también puede ser cuando modificamos las plantillas de Google para modificarlos a nuestro gusto personal o el gusto personal del navegador. Esta aplicación le permite hacer eso al usuario, además de crear páginas web mediante su gusto. Todo esto con una serie de prototipos y mecanismos para que el usuario pueda crearlos de manera más fácil y sencilla. Luego, por último, tenemos el sistema Pegasus, que es el sistema que se ubica en los sistemas operativos de los dichos dispositivos, ya sea checar cámaras, ubicación. Este sistema Pegasus permite al usuario realizar todas esas acciones, como mandar una ubicación, tomar una foto, checar páginas web, todos esos mecanismos que los celulares utilizan para que funcionen de manera correcta y que el usuario pueda irlos modificando o ir buscando a sus diferentes gustos. Y esto sería todo. Mi nombre es Daniel Cermeño y yo voy a hablar sobre los beneficios y las desventajas sobre el desarrollo por el usuario final. El primer beneficio es que usa un lenguaje visual de modelo que resulta a los usuarios muy fácil de utilizar y muy fácil de comprender, ya que este lenguaje es intuitivo y es un lenguaje muy específico. Usa un dominio muy específico. Esto hace frente a la diferencia de abstracción que existe entre el profesionalismo y el usuario que va a hacer el uso de este proceso. Otro beneficio es que facilita la autoría del software a cualquier tipo de usuario. Crea un análisis entre los recursos y los objetivos del usuario, y en base a este análisis que se realizó, les pone una prioridad o intenta acomodar esos objetivos en base a cuáles son las prioridades o cuáles se tienen que realizar primero. A esto ayuda mucho a tener un control, y no solo el control, sino que va centralizado al objetivo inicial que quiere cumplir. Tal vez se puede desviar de este objetivo, pero todas estas cosas que se realizan van en torno al objetivo principal, intentan llegar a ese objetivo en sí. Luego, otro beneficio es que aumenta la participación del usuario en el proceso inicial del diseño. Toma mucho en cuenta la opinión del usuario y se centraliza en sí en él, ya que este proceso intenta estar dando vueltas alrededor del usuario. Intenta que sea un proceso específico para cada usuario y que se sientan que sus necesidades están siendo cumplidas.
Los requerimientos del usuario final son muy diversas y cambiantes, y gracias a este proceso que es muy distinto, puede adaptarse a estas condiciones en tal de llegar a esa necesidad final que el cliente ocupa llegar. Luego tenemos que llega a un compromiso aceptable entre la expresibilidad y facilidad del uso. Intenta que sea fácil de aprender, fácil de utilizar, pero que también cumpla las necesidades del usuario. Intenta siempre que las necesidades del usuario sean cumplidas, que él sienta que en sí él está manejando este proceso. Luego tenemos que este es un software más adaptivo, ya que como tiene en cuenta el usuario final como objetivo, el diseño del software para autoría será conveniente ayudar al usuario a cumplir sus metas, construyendo sistemas que se adapten mientras está el proceso, mientras están creando todos estos cambios, que se adapte a lo que el usuario necesita. Otra ventaja es que pueden desarrollar formas nuevas o mejoradas para realizar sus tareas sin involucrar directamente el profesionalismo, ya que en sí se está enfocando en cumplir, como dije anterior, todas las necesidades del usuario, ya que esa es su meta primordial. El desarrollo por el usuario final es un desarrollo que está orientado a crear una sociedad de la información mucho más centrada en las necesidades que en verdad se utilizan, las necesidades reales que los usuarios finales puedan tener. Este permite que puedan acceder fácilmente y en base a sus habilidades o discapacidades a ciertos tipos de informaciones. Pretende que las personas tengan acceso a personalizar los sistemas de información, a sus requerimientos individuales y al diseño de sistemas basándose en sus necesidades y en todos los distintos objetivos que ellos puedan tener o quisieran lograr. Mi nombre es Alexa Yasmín Ramírez, soy del equipo 1. A mi equipo le tocó el tema de desarrollo por parte del usuario final. Yo procederé a decir algunos ejemplos. El primer ejemplo son los modelos de hojas de cálculo que eran usados para calcular presupuestos. Hablaré en este caso del primero, que fue el AMPAR, que fue co-inventado por René Pardo y Remy Landau. Este fue inventado para, como ya se dijo, calcular presupuestos, como el que usaba, por ejemplo, AT&T, General Motors y Bell. Sin embargo, era un sistema lento que solamente estaba instalado en una computadora central. Y eso sería todo por mi parte. Después está la que nosotros usamos actualmente, que es la hoja electrónica de Excel, que fue inventada por Apple en 1985. Varias personas compraban los PC de Apple solamente para poder usar Excel de Bill Gates. Después están los modelos 3D creados con herramientas y aplicaciones. En este caso uno sería Adobe Flash, que es una plataforma software multimedia que se utiliza para la producción de animaciones, como sería en juegos de teléfono, en aplicaciones de escritorio, aplicaciones de web enriquecidas. Para las animaciones 3D, las figuras se construyen en el monitor de la computadora y las figuras en 3D están equipadas con un esqueleto virtual. Después está SketchUp, que es un programa informático de modelaje 3D para una amplia gama de aplicaciones de dibujo, como en diseños de interiores, arquitectura, ingeniería civil, que en este caso vendría siendo como una maqueta. Después está SketchUp, que es un programa informático de modelaje 3D para una amplia gama de aplicaciones de dibujo, como en diseños de interiores, arquitectura, ingeniería civil, que en este caso vendría siendo como una maqueta.
Desarrollo para el usuario final o desarrollo del software, por sus siglas en inglés, UED, centrado en el usuario final, fue un artículo publicado por José Antonio Macías en el año de 2012. Él se enfocó más en explicar el funcionamiento de este sistema y cómo era importante que las personas lo implementaran en sus nuevas tecnologías para que se fuera evolucionando de manera correcta y las personas pudieran tener un mejor funcionamiento para el usuario. También se enfocó en explicar cómo el sistema fue cambiando a lo largo de los años y cómo influyó en la nueva y vieja era de la computación. Describía también en qué consistía este programa y que este programa se basaba en paradigmas diseñados para ayudar a las aplicaciones a tener un mejor funcionamiento y que para que los nuevos programadores implementaran estas funciones en sus softwares de los nuevos sistemas de computación o sistemas electrónicos que ellos estaban implementando para darle una mejor experiencia al usuario. Estos sistemas y aplicaciones también los comparó con los que fueron diseñados actualmente y los que eran diseñados hace muchos años. También trató de implementar a las TICs en este nuevo funcionamiento, que las TICs fueron de gran importancia para los programadores, ya que estas influyeron en que ellos quisieran tener un papel más importante en el mundo de la computación y que estos implementaran esos nuevos sistemas para hacer un trabajo más profesional y más importante en el mundo de la computación y que ellos fueran más evolucionando y avanzando más en los nuevos sistemas que ellos creaban para que este funcionamiento fuera más conocido, fuera más implementado, ya que era de mucha importancia, ya que también generó un gran impacto socioeconómico importante en la sociedad, debido a que este nuevo sistema era más utilizado, era más variado y era mucho mejor, de mucha mejor calidad. Hola compañeros y maestra, mi nombre es Jonathan Alonso y vengo a complementar un poco de la información que ya tenía mi compañera sobre referencias bibliográficas. En este caso, también sacamos información del libro de Tecnologías de la Información, Estrategias de Transformación en los Negocios, de Daniel Cohen, la sexta edición de 2014, de las páginas 296 a la 314. Sobre todo la 296, ahí venía casi toda la información referente a desarrollo por parte del usuario final. Esta información era muy relevante, pues nos decía toda la definición y en qué consiste el desarrollar, esto. Y venía realmente bien explicado, venía explicado como para una persona que como yo no sabe nada de sistemas de información, sobre todo como el desarrollo y te va guiando, entre comillas, porque te explica muy por encima los términos, para que tú vayas comprendiendo un poco mejor sobre de qué habla y en qué consiste. También habla sobre otro tema que le tocan a otros compañeros y ahí empezamos a sacar la primera información. Después, como hizo mi compañera, sacamos la información del artículo que ya nos puso la maestra para poder... Y por último, queremos darle las gracias por su entendimiento, por su atención y por haberse tomado el tiempo de ver nuestra presentación. No solo las gracias por haberla visto, sino gracias por haberla dejado, ya que nos sirve mucho hacer la investigación, la presentación, ya que tuvimos que buscar muchos conceptos y pues nos ayuda para nuestro conocimiento. Esperemos que haya podido entender y tal vez usted sepa más que nosotros, pero esperemos que tal vez haya aprendido algo nuevo, algo que no sabía, algo que tal vez no conocía, como nosotros, que al hacer esta presentación aprendimos muchas nuevas cosas. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias de parte de Jonathan, de parte de Charlene, de parte de Alexa, de parte de Clemente, de parte de Arturo y también de mi parte, Daniel Cervilla. Muchas gracias.